Bienvenidos a este segundo capítulo acá en el Museo del Carbón. Estamos en Cinelebu, estamos en la 19 versión, en la 19ª versión del Festival Internacional de Cinelebu. Festival Internacional calificador para los premios Oscar en categoría de cortos, corto regional y cortos de animación, que ya lleva su segunda jornada donde el público ha podido asistir a una exhibición maravillosa. Han sido los que han estrenado la posibilidad de ver los cortos que van a estar en esta entrega del Oscar justamente siendo premiados, siendo escogidos. El público tuvo la oportunidad de abrir este estreno en Latinoamérica y nosotros acá desde el Museo del Carbón tenemos invitados bastante importantes, como podrán apreciar en las imágenes que estamos viendo. Este lugar es hermoso, maravilloso, con un son increíble, y tenemos en este momento actores que se han puesto o se han transformado en realizadores o han cambiado, han abierto su rubro y se han pasado de detrás de cámara, delante de cámara, en fin, y vamos a hablar de eso el día de hoy. Y para aquello me encuentro muy bien acompañado, me encuentro con Natalia Aragonés. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. De gira después de cumplir con la película Cabros de Mierda, película que le ha ido bastante bien en diferentes festivales del mundo. Estoy con don Nicolás Poblete. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy Hombre contento que viene a de estar estrenar acá un corto con Matías Vice, Chicago. Sí, Chicago. Que no tiene que ver con el musical, para que aclaremos. Exacto, tiene que ver con la ciudad de Chicago y con el festival de música que se realiza en esa ciudad, que es el Lollapalooza. El Lollapalooza, que es un festival bastante grande, que también tenemos su símil acá en nuestro país. Y también tenemos el estreno de la película nacional No quiero ser tu hermano. No quiero ser tu hermano, de los hermanos Badilla. De los hermanos Badilla, Sebastián y Que Gonzalo. fue un protagonista, ya eres protagonista de esa película, estreno como protagonista en cine, que partir en comedia es algo bastante particular en nuestro país. Vanessa Miller, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, tanto tiempo. Bastante importantes somos, ¿viste qué dijo? Actores bastante importantes. Bastante importante, bastante. Dentro de los 50 actores más importantes de Chile. Bastante importante. Y te pido por favor me llames Vane Miller, ¿ya? Porque no hice todo el esfuerzo de cambiarme el nombre para Ya, Vane Miller, ¿cómo estás? Jurado sí, soy de jurado. corto animación. Sí, que entrete, ¿eh? Sí, qué Son bonito. Lejos para mí lo mejor siempre. Y aparte que la animación en Chile está teniendo un boom bastante importante para toda Tenemos Latinoamérica. buenos de hecho. animadores a buen precio, que es algo muy importante, sorprendentemente a buen precio. De hecho, acá en Concepción hay varios estudios, uno que hizo una película entera de animación autogestionada, bien impresionantes. Así que sí. Con lo que cuesta hacer animación, que es un trabajo bastante arduo y casi bastante artesanal. Y don Paolo Brunetti, ¿cómo estás? Muy bien, Hombre que viene de director, como director. Sí. como director, Nadar de Noche. Qué Nadar corto de- más bonito. Muchas gracias. Qué corto más bonito, qué delicado y qué europeo para contar, debo decir. Ah, bueno, gracias. Sí, Sí, contento con él. Fuera del canon intimista norteamericano, está más cerca del cine de Asayas que de cualquier otro director norteamericano, debo decir. Te felicito por la obra que estás presentando acá. Quedó al pendiente con ver Chicago, ¿ah? No alcancé a verla, me voy a tirar de cabezazo a revisarla posteriormente. ¿Cómo fue la experiencia de cambiarte porque estás frente a cámara, actúas, escribes, en fin, es la adaptación de un cuento que te gustaba bastante, pero sin embargo acá también había dirección de actores, fotografía, es todo un trabajo completamente distinto al que estaba acostumbrado. Se había dirigido en teatro, pero cámaras nunca. Creo que un poco la experiencia en cine y sobre todo en televisión, me tomé el atrevimiento de hacerlo, pero igualmente no estaba solo, estaba acompañado con Robert Díaz, que es un gran director de cámaras, Bruno Córdoba. Entonces de alguna manera la película está dirigida por los tres. Y con Pepe y Josefina Montané, sobre todo con Pepe, que hay una escena muy larga que de alguna manera es lo más central del corto. Fue muy interesante porque había muy linda energía esa noche, entonces eso ayuda y mucho. No fue complicado, fue algo que me quedó gustando. Por lo intimista del mucho. corto uno podría pensar que es bastante complicado, sobre todo para llegar a ese nivel de energía. En el caso de Pepe, por ejemplo, su actuación es fuerte, es Sí. enérgica en ese Sí. sentido. Pero, ¿sabes qué? Lo que pasa es que se hizo por segunda vez, nosotros lo habíamos hecho antes, entonces eso sirvió como un entrenamiento, Un digamos, ensayo. un ensayo para lo que fue el corto después. Entonces sabíamos qué teníamos que hacer, sabíamos a qué fuimos, incluso hicimos más de lo que teníamos pensado hacer. O sea, esa energía fue un plus que apareció ahí y que yo creo que se nota en la película. Es raro dirigir y actuar, eso sí es raro, porque uno está pendiente de muchas cosas, cuando está hablado también en la posición de cámara, todo, pero te guiñan el ojo como diciendo, ven, mira el plano en sí, y sentarse, meterse en el rol del hijo, tratar de que Pepe no se te vaya por las ramas. Entonces, como era un trabajo difícil,
pero me gustó hacerlo, me gustó tanto que ahora estoy escribiendo la película. Entonces, Me parece maravilloso, qué buena noticia eso. sí, estoy muy contento. Creo que se va a llamar igual, Nadar de Noche. Es en base al corto, o sea, es un disparador, es una historia mucho más potente de lo que vimos en el corto, donde hay un protagonismo más fuerte también de la mujer, de la esposa, pero este padre que acompaña todo el tiempo, de alguna manera es el protagonista de la película también. ¿Y vas a repetir el fiato con el elenco que existente ya? Es la idea, pero vamos a ver cómo están los Porque es tiempos. difícil tener un buen fiato cuando Sí. uno está realizando una obra, sea comedia, sea Sí. teatro, y muchas veces mucho del armado que necesita el director es ver justamente la relación del fiato Claro. que tienen los actores. En ese Parte del sentido, trabajo de los actores también como provocar que eso Actuar para el suceda. compañero. actuar para los compañeros, qué buen concepto. Sobre todo en el cine pasa muchísimo porque como estás rodando con una sola cámara, es muy importante lo que uno hace para el otro. Cuando, por ejemplo, porque tú grabas un plano general, después grabas un plano medio, después grabas los primeros planos. Si yo estoy actuando con la Nati, yo hago mi plano, actuando con ella, pero después yo trato de hacer la escena incluso mejor de lo que del plano que me tocó a mí, para que ella dé su mejor parte en ese minuto. Son momentos. Es vivir. El casting en equipo. Ponte Sí. tú, a mí me pasó, bueno, yo dirigí un solo corto, pero necesitaba una pareja que tenía una escena de sexo y siempre había pensado que los personajes iban a ser como cincuentones o qué sé yo, y finalmente los únicos actores del casting que tenían un fiato sexual impresionante son los que elegí, y cambié todo el guión y los hice más jóvenes porque necesitaba una pareja que tuviera un fiato. Todos los demás casting eran como... Claro. Entonces también a veces pasa eso, que necesitáis fiato entre personajes, que hay actores que naturalmente te lo ofrecen, aunque se conozcan o no. De repente hay gente que no se conoce y que igual puestos en la cámara generan un vínculo... ¿Y cómo detectar eso? Porque eso es kinestésico en el fondo, porque ahí es cuando el actor necesita la cercanía del cuerpo de la otra persona, necesita la respuesta químico, corporal de la otra es persona. química. Es que, yo, por ejemplo, en mi caso fue, yo con Pepe había hecho teatro, después haciendo una teleserie donde teníamos el 80% de las escenas juntos. Yo no tuve dudas de que mi compañero en el corto era Pepe. Yo quería que lo dirigiera otro director, porque me parecía el hacer mucho. No quería que lo dirige, lo actúa, lo produce, pucha, que fome. Pero todos me decían, no, hazlo, si lo tienes más que claro, sabes dónde tienen que ir las cámaras, sabes qué están contando, qué tienes que contar. Es tu historia. Y Pepe es como, yo tengo mucho respeto por la persona mayor y sobre todo por el actor mayor. Para mí son muy sabios. Y con Pepe tengo eso. Pepe es como un padre para mí. Entonces no había que hacer nada. Teníamos que poner las cámaras y decir el texto, sentido obviamente. Y Pepe es un gran actor, entonces entendió hacia dónde iba la historia. Entonces, Igual no es tan como no hacer nada, hay una contención de energía súper importante entre Sí. cada uno de ustedes, necesitan apoyarse entre ustedes para que se vaya generando... y aparte el estado del padre, que no vamos Sí. a decir qué le pasa si la ven, no tiene que sentir nada. Y eso era lo difícil. Pero tú encontrás que en Chile es difícil eso. Polémica, mierda. Polémica, vamos a la polémica. Vamos al tiro a la wea. La verdad, O sea, en como Chile todo es hay anecdótico, dos preguntas. perdóname. Hay esa pregunta el cine que... es todo así como, hola, separémonos, adiós, que te vaya bien. Es que Te es amé un mito mucho, muy yo grande también, pensar anda. que en el cine no se actúa y es una frase que se ha repetido y encuentro que es así deplorable Pero yo- porque pero- no, pero es- no, es falso, es falso. Perdón, yo no entendí. No, al hacer menos y que sea más. De yo vos hablaba están de hablando de adecuarse eso. al formato hablaba de Pepe en cinematográfico. particular. No, y Pepe es un gran actor. O sea, Sí. Pepe, ¿qué se puede decir? Es un maestro en todo sentido. Tiene los actores viejos, como bien dice Paulo, tienen una administración de energía y de emoción mucho más asentada que los más jóvenes, que todavía podemos ser más desbandados en algunos, y conocen muy bien la cámara y trabajan Pero mucho más es lo fino. mismo para hacer una historia tan intimista como por ejemplo Nadar de Noche que por ejemplo hacer una comedia en el caso tuyo, como lo que pasó con No quiero ser tu hermano. Sí, en esta comedia que igual está teñida de un drama, hay una historia en el pasado que es lo que, a ver, me tocó mucho participar en el guión también. Cuando me llegó el libreto me motivó también a contar historias para justificar por qué dos hermanos
tienen tanta distancia. Y dije, no puede ser que un hermano odie tanto a una persona solo porque quiere salir de esa vida y solo porque pretende salir de su círculo social y como... Porque tiene una crítica social detrás muy importante. Tiene una esa crítica película. social, así como del arribismo, de las posturas sociales chilenas típicas. De hecho, ¿cachai? uno de los mejores chistes de ahí es el apellido del personaje, que es Claro, Gaete. Que Gaete. es como, nadie triunfa siendo Gaete, ¿cachai? Claro. Como... Entonces nos tocó ahí también. Yo les decía, ¿cómo él puede tratar tan mal a su hermana? Algo le tiene que haber pasado, que le duela mucho. ¿A eso lo propusiste tú? Sí, Qué bueno. Sí. Pero Sí, es que, está bien. me gusta la construcción Está del bien. guión a través de lo que va pasando con los actores, porque aunque Y va eso también, cambiando, es una delicadeza del director. Dejar Escuchar. que tu equipo aporte y que finalmente la película se construya en base a las personas que están participando, al factor humano, al hombre, al individuo, a las historias de vida y a las biografías, porque tú tenés que igual armarte, es lo que yo siempre digo, sobre todo en el cine, se lee mucho, se prepara mucho la historia, hay mucho tiempo de previa para llegar al momento en que te dicen acción y que tienes que vivirlo. Te dicen corte y ya quedó ahí, ¿cachai? No podéis mentir en ese sentido, no podéis cambiarlo. Y no podéis actuarlo tampoco, o sea, tenéis que entrar a vivir ese momento. Es como que es prepararte psicológicamente para el momento en que la cámara está rodando y que suceda ahí algo de verdad y que uno se mire y uno se comunique y uno se provoque las emociones el uno con el otro, con el compañero, es diálogo y es bonito porque se genera un ambiente así muy especial. Y cuando las escenas suceden es como en el teatro también, Claro. cuando hay una concentración tal que te dejáis ir y realmente vives ese momento, no lo estás recreando. Y eso, claro, en el naturalismo, que muchas veces la comedia, por ejemplo, exige muchísimo el estar ahí y no provocar la comedia. O sea, mi personaje no es cómico, por ejemplo, en la película, mi personaje es súper dramático en la película. Y finalmente son las situaciones los que hacen... Yo no hacía la comedia, yo no hago reír al público con mi actuación, es la situación lo que hace que finalmente se confabule en algo que termina siendo cómico. Pero lo importante, como te digo, en el naturalismo de la actuación, que vendría siendo como entre comillas, no actuar, es súper técnico, es desprenderse de lo técnico para lograr una actuación que sea natural y que estés viviendo ahí como que fuera cualquier cosa. pero ahí es, como importante, no actuar. ahí es importante conocer, por ejemplo, la escala de plano. Lo pregunto porque, como tú decías, en la actuación Sí. es distinto en el teatro, Sí. para que saquemos Sí. este mito, porque Sí. ahí uno tiene que declamar y ahí el cuerpo tiene que verlo y la exclamación y la interpretación tiene que verlo el último personaje de la fila. En cambio, en el cine la cámara puede estar encima tuyo. Muchos de Cabros de Mierda tiene que ver con eso. Más encima, la postura ahí tenés que ponerte 30 años atrás, Claro. porque es una película que ocurre durante la dictadura, 30 años atrás, y eso también conlleva ponerte en contexto histórico del personaje. Sí, es que ahí, bueno, lo que decías recién, tiene que ver con que los actores, por lo menos en Chile, ¿cierto? La relación con el cine es súper reciente, es muy nueva. Entonces los actores somos del teatro, venimos del teatro. Recién hoy día, hace, no sé, los últimos tres años, hay actores que se están empezando a formar dentro del formato audiovisual, que eso ninguno de nosotros lo tuvo. Pero tú estás a Entonces, cargo de una escuela de eso. hago clases en la escuela de cine y es lo que también necesitamos hace mucho tiempo, pero también las cosas se van dando de manera natural. Hoy día es posible que un actor reciba esa formación técnica para el cine, porque lo que nosotros hacemos es como de manera muy intuitiva y por experiencia entender el formato cinematográfico, que no es lo mismo que el formato teatral y que el televisivo. Entonces, entender las leyes de ese formato es lo que en el fondo, claro, los te valores hace de plano. ser- Si tú tenés... y es súper importante que el actor conozca eso porque tiene Sí. que ver con cómo él entonces va a desarrollar el Yo trabajo. conozco la fotografía que No hay. solamente el talento natural de un actor, sino que en el cine es tan técnico que indudablemente te va a servir conocer ese aspecto técnico. Como un ejemplo súper claro, por ejemplo, si tú tienes un primer plano que está cerrado acá y después tú eso lo vayas a ver en una pantalla gigante, vaya a ver una cara de 3x2, ¿cachai? En una pantalla, si tú en ese plano lo ensucias con movimientos y con el exceso de ritmo está parpadeo, usado. un ritmo extraño, o sobregesticulas algo,
se va a ver sucio después, ¿cachai? Es como lo que decía. Va a ser molesto, pero si tú sabes que la cámara está contando todo tu cuerpo, tú empiezas a ocupar también tu cuerpo para actuar, ¿cachai? Pero si el plano está acá, yo necesito ir un poco más internamente y que finalmente, aunque no esté dialogando yo, que mi ojo o mi expresión logren comunicar lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, y eso lo va a leer la cámara. De Niro decía que uno tenía que tratar de ser natural incluso en ambientes forzados, como por ejemplo en Cabo de Miedo. Si él era un asesino, no tenía que abrir la puerta como un asesino. Él tiene que abrirla como un personaje normal, Claro. un personaje natural. Eso conlleva mucha observación también para poder entenderlo. Exacto. Hay un trabajo previo de observación externa. Voy a hacer este personaje, lo visualizo. Tiene que moverse así, tiene que comprenderse así. Hay un trabajo en eso. Hay una mezcla, porque ponte tú en el manual del cortapalo de los actores, que sigue siendo Stanislavski, su El método. actor se prepara. Sobre todo en el libro 2, él relata cómo construye su primer personaje, porque una cosa que también dentro de este rubro y de la industria es súper distinto son los actores que son caracterizadores, que hacen personajes, y los actores que hacen de sí mismos, como Marilyn Monroe, que era una gran actriz que se hizo a sí misma, y no es que hizo grandes caracterizaciones, y sin embargo era una estrella y uno quería ver su personaje vivir diferentes historias y te la compraba ya dentro de diferentes historias. Después hay otros actores que tienen el don de caracterizar, de componer muy diversos a ellos mismos, distintos personajes, y son oficios dentro del oficio, son más bien especializaciones dentro del oficio que son muy interesantes y que son una parte técnica y otra parte, yo te diría, bien intuitiva. Porque de repente en ese libro, para cerrar, no quedarme ahí dando vueltas, Stanislavski cuenta como encuentro un abrigo, y con el abrigo, y se lleva el abrigo, y no es el único que no ha compuesto personaje, pero se lleva ese abrigo y se lo lleva a la casa y se lo roba del taller de teatro y se lo pone en la casa un día a la noche y empieza a hablar, y es como una construcción súper intuitiva que no tiene técnica, pero que sin embargo le funciona a él. Y termina Claro. siendo O sea, una técnica. y termina después. siendo- A mí lo que me gusta mucho, particularmente en el corto, es que yo como espectador estoy viendo a Pepe Secal diciendo ese texto. Entonces, Es que le iba a no hay- preguntar justamente eso, porque no hay un temor, por ejemplo, tú escribes, y no hay un temor de repente en escribir a los personajes con la misma jerga, la misma forma, que tengan los mismos modismos. Pero es un camino. Ya. Es un camino. Y a mí me gusta mucho ese camino. Pepe es un actor, hablábamos de la solemnidad de los actores. Pepe viene del ictus, donde se habla de una manera. Y Pepe particularmente tiene una manera de hablar. Cuando hicimos la primera parte, que fue como un ensayo, Pepe era como que estaba sentado en el ictus. Y le dije, no, esto es más bajo, porque tú con tu hija no hablas así. Yo quiero que hables como hablas con tu hija. Y al principio era como, chuta, me están pidiendo que no actúe. ¿Qué es esto? Y de alguna manera dije, sí, es eso. Entonces en un momento dado el corto que él me contesta así, fue el trabajo de, yo dije, o sea, ¿vale la pena estar juntos? Que no o es la sea? respuesta que uno espera Y él- tampoco. Claro. Claro, Y el yo personaje le hace así, dije, es yo le como- dije cuando estábamos, ¿valdrá la pena estar juntos en ese lado? Y Pepe me dice, sí, eso lo vas a hacer, porque eso es tu gesto. Entonces yo quiero que hagas eso. Y creo que los que me conocen están viendo a Paulo yo no hago nada de más, yo como actor no quiero hacer nada de más. Por eso muchas veces me dicen, ¡ay, qué fome, usted siempre actúa igual! Es que es mi manera de actuar. Y esa es la técnica. Es la técnica. Exacto. Es O la sea, son rubros. Y está en uno más que también. O técnica, sea, porque ser rubro, sí, estrella, exacto. Y es lo que te ser toca estrella hacer. como Marilyn no es una técnica. O sea, hay actores que tienen determinadas capacidades y otros otras. Hay grandes. Gasalla es un gran caracterizador. Gasalla de Gasalla es un tipo súper poco atractivo porque es como Claro. medio monstruítico. ¿Entendís? Pero él empezó haciendo de mujer y aparecían unas mujeres que eran personajes muy enormes. Mismo Sacha Baron Cohen, que es un gran comediante muy contestatario, él es un caracterizador. Alfredo Castro es un Sí, gran po. caracterizador. Exacto. Hay Y personas. lo otro que también es muy potente, que me pasó con Matías Vice, es que también uno se entrega a lo que quiere contar el director. Por ejemplo, para nosotros hacer el corto de Chicago pensamos que lo íbamos a hacer en 2 días y nos demoramos 7 días,
y grabábamos desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, los 7 días grabamos por lo menos Guau. 5 o 6 horas de material Son muchas cortadas. para hacer un cortometraje de 6 minutos. Chuta. Sí. Y por ejemplo, me acuerdo en particular una escena donde él recibe el llamado de su mujer que se van a encontrar en Chicago y él recibe finalmente la noticia de que ella no va a ir a ese lugar y él está solo en una ciudad llena de gente, donde sucede un festival y él se siente solo, abandonado, muy triste en ese minuto. Hicimos esa escena en una pieza de un hotel y yo la hice de la forma en que yo creía que había que hacerla. Y solté toda mi emoción. Y me dijo, ya, bacán, y estaba llorando así, mal, me dijo, ya, ahora dale de nuevo el texto, ahora de nuevo, ya, ahora hagámoslo de Matías nuevo, le gusta repetir hagámoslo de muchas nuevo, veces. hagámoslo de nuevo, y hicimos, no te miento que 50 tomas, y en una me dijo, ahora, después de que ya había llorado todo, y había soltado toda la emoción, y que era como yo creía que se tenía que contar la escena, el Matías me dice, ahora hazla con toda la calma del mundo. Y es sin esa. llorar. Y esa es. Y ahí soltaste Y ahí yo idea. dije, el Matías está buscando algo que yo en ese minuto no los... O sea, me estaba entregando totalmente y variando todo lo que él me pedía, pero él buscó ese minuto y buscó que antes hubiese un desgaste emocional en mí para después contarlo con un plano acá. Muy Grotowski, esa es una técnica. Pero po. es súper... Entró una niña. entró una- Estas Ay. cosas pasan. Estas cosas pasan. La niña Oye, que estábamos hablando antes. Conversando sobre lo mismo, porque me pareció también. súper interesante. Ustedes que han visto ahora parte del material que ven en Lebu, mucha de la gente no es cineasta necesariamente, mucha gente no tiene la técnica ni viene del rubro, me encanta esa expresión. ¿Han visto material acá en el festival? Hay gente que no es actriz, tuviste Manos de Sal el año pasado. Me encantó. Y donde no eran actrices, eran Rayó la gente de papa. Lebu actuando y contando lo que era Bueno, la violencia. ayer vi los cine escuela y hoy día quería ver cine mujer, pero ya no llegué. Pero bueno, no pierdo la esperanza de verlo en DVD. Que debiera haber una carpeta que uno pudiera acceder o una página donde pudiéramos ver todo el material, ¿no? Para el resto del año, para que la gente conozca más el festival y todo. Vi Cine Escuela ayer y sí, me sigue pareciendo súper interesante ver desde dónde se construye lenguaje cuando no tenía, es como los escritores, a mí los escritores que más me interesan son escritores que no pertenecen a la casta de la escritura, que no pertenecen a lo que Sinergias se de llama rubros. la capilla literaria. ¿Cachai? Porque cuando se De lo construye que el es lenguaje casa. aparece este snobismo de que Empieza a ser creemos estético. cómo se hace la weá y que en realidad nadie sabe, afortunadamente, porque sigue siendo una gran escuela nuestro trabajo. Y ponte tú, me rayó de Manos de Sal que las mujeres, que era un tema de maltrato masculino, y Manos de Sal era porque son mujeres que ponen las redes. carnadas en los anzuelos Claro. de las redes. Se levantan a las 6 de la mañana y van preparando la red para los pescadores. Ya, precioso. Y el hombre lo hacía una mujer, entonces era súper loco porque era una historia dramática en que el hombre era un maltratador, pero lo actuaban como uno lo hacía en el colegio. El hombre eran ellas mismas vestidas de hombre, entonces se producía una hueá que era fenomenológicamente muy nueva, que era que una historia dramática no te permitía dramatizarte al verla. No, es realista. en ese Entonces sentido. producía una distancia intelectual, porque tú analizáis lo que querían contar, pero a la vez era mortal. Yo Chicos, dije, me bueno, queda poco tiempo Como y tengo que ir Transamérica. cerrando. Me queda muy Transamérica. poquito tiempo y tengo que ir Transamérica. cerrando. Sé que tú y los chicos de esta mesa se tienen que retirar. Una pasada rápida cada uno, algún mensaje de lo que han visto, alguna opinión cortita sobre el festival para ir cerrando. ¿Alguna idea? A ver, yo soy jurado de documental Pueblos Originarios y que me encanta que se me haya dado esa oportunidad porque siento que es un regalo darse ese baño de esos documentales maravillosos y este año están así de excelente nivel, mañana se repiten y es así un lujo, es un material que no hay muchas, casi por no decir ninguna plataforma en donde estén, en donde se puedan encontrar. Sí, es necesario, Entonces, este buena tipo de belleza. festivales Vamos a tomar esos son como consejos de la la Vale y el opción, tuyo. la gran opción para ver este tipo de materiales que son maravillosos y después donde suelen llegar es a festivales internacionales. Claro. De lo que has visto acá en el poco ratito que te diste vuelta por Lebu. Bueno, vi todos los documentales regionales, está el de mi querido Pablo Brunetti, que está muy bonito el trabajo. Hay otros trabajos muy bonitos también, hay propuestas muy interesantes, estéticamente hablando, y en actuación, y en contenido también.
Y en los cortos internacionales también hay unos cortos que están brutales. Me parece increíble, Pablo. Perdón, pensé que veíamos así, dale. No, Espérate. voy a cerrar. No, dale nomás, Pablo. Yo creo que lo que más aprecio de este festival, que es como la cuarta vez que vengo, es la variedad. Eso uno lo agradece. Estuve poco ayer, vi los 6, 7 cortos que están en competencia con el mío y la variedad, eso me gusta verlo. Y me gustaría venir el año que viene como jurado de documentales. Es maravilloso. Pueblos originarios. Pueblos originarios. Macarena. Me Vane. encantaría. Nada, recomendarle a la gente que el festival se traslada después, se va a otras ciudades, que aprovechen esa instancia para ver toda la curatoría, porque así se llama la selección. En particular, les recomiendo que vean Campeones, que es una película, una comedia que hace reír, que hace hilarante, que es raro, porque la comedia en general es comedia, pero hay comedias hilarantes, que la gente hace ja, 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 carcajada, Esta es así. que es un gran logro, porque además cuestiona esta etapa mundial de la discriminación. Es políticamente incorrecta con respecto al nuevo paradigma de la discriminación. Les recomiendo que vean todo, pueblos originarios y sobre todo las cosas que hace la gente de acá. De la zona, para fomentar la Sí, industria que de la zona. este es un festival que hace algo que pocos festivales hacen, que hace filmar a la gente de la zona, a las mujeres de la zona, a los colegios de la zona. Vean ese Y no material. solamente la zona, tenemos gente de Arica también que va a presentar y ha sido capacitada. Chicos, millón de gracias por Gracias estar a acá usted. presentes. Sé que A vos. tienen poco tiempo y que tengo que liberarlos para que puedan alcanzar a tomar porque Más tienen actividades. grabaciones mañana. Nosotros vamos a continuar conversando con realizadores, conversando con creadores, con intérpretes, en fin, con la gente que asiste a este festival. Vamos a seguir revisando lo que ocurre en esta 19ª versión del Festival de Cine del Bío Bío, del FICIL, del EBU, y nos vamos a despedir de acá del Museo Carbón. Muchas gracias por el tiempo, por este espacio acá en nuestra pequeña red en Cine EBU en YouTube, y nos volvemos a encontrar prontamente. Soy el Dr. Zombie. Muchas gracias.